Bueno, vamos a ver la medición de la resistencia eléctrica en la materia de laboratorio de mediciones eléctricas. Esta vez vamos a hablar de cómo medir la resistencia eléctrica a través del método del amperímetro y el voltímetro, pero conectados en conexión larga. En la conexión larga, el objetivo que tiene el método es poder medir el valor de resistencia Rx de una resistencia desconocida, que está conectada a una fuente que entrega una tensión V. Entonces, en este método, primero conectamos el voltímetro, que nos va a indicar el valor de voltaje que mide la fuente, y después conectamos el amperímetro, que nos va a indicar el valor de corriente Ix que llega a la resistencia desconocida, la cual queremos calcular. Esta configuración así se denomina conexión larga. Recordemos la conexión corta, que era al revés. En la conexión corta yo primero conecto el amperímetro y luego conecto el voltímetro, a la resistencia desconocida obviamente. En cambio, en la conexión larga, primero conecto el voltímetro y luego el amperímetro. Bien, ¿qué es lo que observamos en esta conexión larga? Bueno, la corriente que mide el amperímetro, que es Ix, coincide con la corriente que llega al valor de la resistencia Rx. Pero lo que notamos es que la indicación del voltímetro, que es esta V, no coincide con la tensión que llega a la resistencia Rx. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, ocurre porque el amperímetro tiene una resistencia interna Ra. Como el amperímetro es un aparato que utiliza conductores en su interior, esos conductores tienen una resistencia y van a tener un determinado valor Ra. Por lo tanto, van a producir un consumo de tensión, y entonces esta tensión que estoy midiendo acá no va a coincidir con la de Rx, porque también voy a tener la tensión que hay en Ra. Es lo que dijimos recién acá. El valor que mide el voltímetro es el de las dos resistencias. Sí, lo que podemos observar también es que Ra y Rx son dos resistencias que están en serie. Ahora vamos a ver mejor cómo es el tema de los voltajes. Esta es la conexión corta y lo único que vamos a hacer, conexión larga, lo único que vamos a hacer es mover esta resistencia un poco hacia la derecha para visualizar mejor el tema de los voltajes. Veamos. Vemos en el gráfico de la derecha que lo único que hicimos fue mover la resistencia Ra. Acá claramente podemos ver que están las dos en serie y podemos ver que tenemos un voltaje que consume Ra, un voltaje que consume Rx, y acá también la primera ecuación, el voltaje que mide el voltímetro, que es todo esto, es la suma del voltaje que hay en Ra más el voltaje que hay en Rx. De esta manera lo podemos ver más claramente. Bueno, ¿qué ecuaciones van a intervenir? Lo mismo de antes, la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Despejo la resistencia, como está dividiendo la paso multiplicando, y luego la corriente la paso dividiendo y me va a quedar esta expresión. Lo que hacemos es reemplazar los datos que miden mis aparatos. El voltaje que mide mi aparato es este, V, que coincide con el de la fuente. Y la corriente que mide el aparato es esta, Ix, que es la que mide el amperímetro. Entonces el valor de resistencia que voy a estar acá calculando va a ser Rm, que es una resistencia medida que dijimos que no coincide con Rx, porque tenemos acá interfiriendo la resistencia del amperímetro. Esa resistencia Rm que estamos midiendo es una resistencia serie, es decir, es Ra más Rx. Recordemos la ecuación de resistencias en serie, donde lo único que había que hacer era sumar las dos resistencias. Entonces yo acá claramente puedo ver que con el valor de resistencia medido, que lo calculo a partir de el voltaje que mide el voltímetro y la corriente que mide el amperímetro, y el valor de resistencia Ra, que lo conozco porque es la resistencia de mi propio instrumento, puedo calcular Rx y la despejo. Entonces despejo Rx y me va a quedar como la resistencia medida, que ya dijimos se calcula a partir de los datos de mis instrumentos, y la resistencia propia del amperímetro, que la puedo revisar en la caja donde viene el amperímetro que compro, o lo puedo revisar en el manual. Entonces
Eso serían todas las ecuaciones que se utilizan para poder hacer los cálculos. Pero la pregunta que tenemos acá es ¿cuándo utilizo este método? Bueno, lo voy a utilizar cuando la resistencia desconocida que yo quiero medir es mucho más grande que la resistencia del amperímetro. ¿Por qué es esto? Porque de esta manera yo me voy a asegurar que el voltaje que me está indicando el voltímetro sea lo más parecido al voltaje que llega a Rx. Porque si la resistencia RA es muy chiquitita, entonces consume muy poco voltaje, tiene muy poca caída de tensión, entonces vamos a poder despreciarla, por así decirlo. Entonces, siempre que vaya a realizar una medición y utilice la conexión larga, tengo que tener más o menos idea de la magnitud de valor que tiene Rx para poder compararla con RA y poder saber si elegir entre una conexión corta o una conexión larga. Como habíamos visto en el video anterior, la conexión corta se utilizaba en otras condiciones. Entonces, según la idea que yo tenga, voy a usar un método u otro. Bueno, eso sería todo sobre conexión larga y espero que les sirva.